tener una charla con Fabio Nachman, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Universitario Fundación Favaloro y expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, director de la carrera de gastroenterología de la Universidad Favaloro, coautor del libro Nuestra Salud Digestiva. Qué importante es la salud digestiva. Todo pasa por ahí, las emociones, todo lo que comes, los nervios. ¿Cómo le va, doctor Fabio? ¿Cómo va, Carmen? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por el llamado. No, y leí todo, quería leer todo rápido, pero lo leí bien porque capaz que dije algo mal. Bueno, pero el tema, como dice uno, me duele la panza, me duele la boca del estómago y lo deja pasar. Se toma un Sertal o cualquier cosa de eso y no va al médico ni consulta y después tenés una enfermedad que puede tener, que tiene cura, que tiene que tener una dieta, que tiene que tener unos remedios y uno se mete en Google y no le da bola a los médicos. Hay que ir a un profesional. Contame, ¿de qué se trata esta enfermedad? Bueno, quizás la parte más importante es esa, ¿no? Ante cualquier síntoma, no dejarlo pasar ni automedicarse, sino consultar. Sí. Hay un mensaje un tanto erróneo con respecto a lo que es el SIBO. A ver. El SIBO es un cuadro que está descrito ya hace casi 130 años. ¿Sí? Los médicos ya lo conocemos. El SIBO es aumento del número de las bacterias a nivel del intestino delgado, en el cual hay, digamos, una cantidad que es óptima, pero a la medida que aumentan las bacterias a este nivel es que empiezan a generar síntomas. Y en general la descripción del SIBO, del sobrecrecimiento típico, se suele dar primero en un paciente que tiene una condición previa, una enfermedad previa que hace que crezcan bacterias a este nivel, y hay diferentes mecanismos que hacen que en el intestino no aumenten las bacterias. Por ejemplo, el movimiento intestinal, el ácido gástrico, las enzimas pancreáticas, el sistema inmune y la indemnidad de una válvula que comunica el intestino delgado con el colon. Todas esas cosas impiden o tratan de mantener el nivel de bacterias óptimo a nivel del intestino delgado. Cuando esto fracasa, porque hay alguna condición que hace fracasar, es que aumentan las bacterias. Pero en general, la clínica con un sobrecrecimiento propiamente dicho en el intestino delgado suele dar diarrea. El tema es que se generó una enorme confusión porque el test que se utiliza más comúnmente, que no es el gold estándar y que tiene muchas falencias, empezó siendo un test del aire expirado, se llama, utiliza un cromatógrafo, un aparatito, que lo que hace es dosar gases. En primer lugar, se utilizaba el hidrógeno y cuando uno administra un sustrato o un azúcar habitualmente se genera una curva porque las bacterias lo que hacen es metabolizar ese azúcar y generan hidrógeno, y eso uno lo puede registrar en el aire exhalado. Luego se metió un jugador nuevo que es el metano, que se puede dosar, pero hay una confusión muy grande, sobre todo en especialistas, si se considera esto un SIBO o no. Y en general lo que se está viendo que el gas metano lo generan unos microorganismos que se llaman arqueas, que las personas que más conocen a nivel mundial dicen que probablemente estas arqueas estén en el colon, y tiene que ver más con un cuadro de lo que se conoce con intestino irritable, más con tendencia a la constipación que un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué pasa? A raíz de toda esta confusión que hay de metano, hidrógeno, es que la gente, ante la necesidad de una respuesta de por qué me estoy comiendo y me hincho, yo quiero algún resultado de algo, como antes todo el mundo salía con un diagnóstico de intestino irritable, es aferrarse a un estudio que sale positivo y decir, bueno, entonces es esto, tengo SIBO. Pero en general, todos estos pacientes suelen tener algo que es... O sea, hay mucho resultado falso de SIBO o mal diagnosticado. Sí, está mal interpretado, pero también apoyado también porque hay una gran confusión a la hora de definir el SIBO con esto, que creo que quizá en los próximos años podamos definir mejor y descartar el metano como parte del SIBO. ¿Y cómo llego yo a un profesional? Porque ¿con qué síntomas? ¿Cómo me doy cuenta?
¿Cómo llego a un profesional? Porque me empiezo a hinchar, porque tengo acidez, porque empiezo no a tolerar ciertos alimentos, entonces tengo que ir a ver al médico. ¿Cómo se...? A ver, ¿qué motivos para que me lleve al médico? Pongamos un escenario de uno que tiene una sospecha de SIBO. Sí. Un paciente que es diabético, que se mueve mal el intestino. Claro. Un paciente que tiene alguna enfermedad de colágeno, que hace que el intestino se mueva mal, o que está operado del intestino varias veces, o que tiene brida. Y ese paciente tiene una diarrea crónica, casi que necesita hacer el test del aire expirado, y ese paciente con 2 días de antibióticos ya desaparecen completamente los síntomas. Con antibióticos. Te iba a preguntar cómo se trataba de entrada, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta ustedes los médicos que es SIBO? ¿Con qué estudio hay que hacer? Justamente este test del aire expirado nos permite, cuando hacemos el test del aire expirado y vemos un ascenso de hidrógeno muy temprano, luego de haber suministrado el azúcar, nos damos cuenta que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Los que tenemos experiencia a veces ni necesitamos hacer este test para decir este paciente tiene un sobrecrecimiento y se va a beneficiar con antibióticos. Ahora, que quede claro que ese paciente tampoco necesita una dieta especial. Cuando estamos frente a un paciente que está requiriendo una dieta especial, no estamos hablando de un sobrecrecimiento bacteriano, sino que estamos hablando de un paciente que probablemente tenga alguna intolerancia alimentaria, que los sustratos están llegando al colon y están fermentando. Intolerancia de lactosa puede ser. No, lo que vos decías, Carmen, que por ahí te cae mal el café, el mate, que son cosas que irritan. Claro. Eso, por ejemplo. Sí, eso puede generar diarrea, pero por ejemplo, recién me mencionaban la lactosa. El 80-90% de los argentinos somos intolerantes a la lactosa. Perdemos la capacidad de digerir un azúcar que tiene la leche que se llama lactosa. Entonces, al no poder digerir eso, ese azúcar recorre todo el intestino, atrayendo agua, porque actúa de manera Sí, se te osmótica. hincha la panza. Se hincha la panza, hace ruido, da gases, da dolor y puede dar diarrea. Eso es una intolerancia alimentaria de libro. Y frecuente. Ahora, entonces el SIBO tiene cura. Es algo que con tratamiento, con medicamentos se cura. El SIBO es una condición, probablemente cuando el SIBO es muy clásico, porque hay un aumento de bacterias y el paciente tiene una causa, al segundo día de antibióticos desaparecen los síntomas, tercer, cuarto día, y es el paciente que tiene SIBO, probablemente hay una condición que lo está fomentando, puede aparecer a los 3 meses, 4 meses, una nueva diarrea que va a requerir un nuevo esquema de antibióticos. Entonces se está mezclando todo y aparte obviamente los pacientes necesitan aferrarse a un diagnóstico. Entonces está sucediendo esto que muchos celebrities salen diciendo tengo SIBO. Entonces los centros que se dedican a hacer test del aire expirado están saturados porque considera que todo el mundo tiene que hacerse test del aire expirado, cuando en general el SIBO propiamente dicho es esto: tiene que haber una condición o se supone que hay una condición y el paciente suele tener diarrea. ¿Por qué? Pero para dejar tranquila a la gente, ¿se cura? Es decir, ¿se hace un tratamiento, se toma algo, pastilla o algo, y se cura o lo tenés para toda la vida? ¿Tenés bacterias en el intestino delgado? No. El SIBO no es crónico. El SIBO no es crónico. El SIBO se trata con un esquema antibiótico y se resuelve por algunos meses. Buenísimo. O definitivamente vaya a saber uno la condición que lo hizo. Pero el SIBO habitualmente no es que un paciente tiene SIBO constantemente, como también está escuchando esto, que el paciente tiene SIBO. No, tuvo SIBO. Pero está bueno lo que decís, para ya ir cerrando, me parece, porque yo cuando googleé, después de lo de Araceli González, obviamente que siempre que, digamos, hay que hablar con un profesional, pero quería saber de qué se trataba, porque no tenía ni idea. Lo que dice es que se cura con una buena alimentación o con una dieta, y acá el doctor está diciendo que no, que es con medicamento. No, pero Araceli dijo que ella come súper bien. Claro, por eso. Pero está bueno porque vos vas a Google y te dice otra cosa. Pero se cura con antibióticos, pero también acompañado de una dieta. Hay cosas que no podés comer. No, la dieta saludable es recomendada y sabemos que todos los beneficios que tiene de longevidad, de calidad de vida, y no hay ninguna discusión con respecto a esto. Ahora, hay algunos alimentos que por más sanos que sean, también son difíciles de absorber a nivel del intestino. El intestino tiene cierta capacidad de absorber. Por ejemplo, si yo les menciono la calabaza, ¿qué imagen tiene la calabaza para ustedes? Y que es buenísima. Y es dulce, y es muy saludable. dulce, mucho azúcar tiene.
tiene mucho fructano y es muy difícil de absorber todo el azúcar. Entonces alguien que viva calabaza probablemente también se sienta distendido y con muchos gases, y eso pasa por una intolerancia alimentaria, por lo cual la realidad es que la nutrición avanzó muchísimo en los últimos años y hoy sabemos que, por ejemplo, la cebolla tiene mucho fructano, el ajo tiene mucho fructano, la calabaza tiene mucho fructano, la manzana, la pera, hay alimentos que tienen fructano. Entonces hay que regular la cantidad para que ese paciente, a pesar de que está comiendo sano, pero proporcionar todos esos alimentos para que no le genere tantos síntomas de distensión abdominal. Perfecto. No sé si soy claro. O sea, perfecto, a ver, clarísimo. Sí, re claro, doctor, le agradezco mucho. Entonces, para tranquilizar a la gente que enseguida, ay, tengo SIBO o no tengo, pero siempre consultar a un médico. Que todo el mundo tiene SIBO. Entonces, todos tienen bacterias. Digamos, la transformación de metano es bastante común en el ser humano porque es nuestra flora la que genera y está relacionado con los alimentos. Pero no por eso todo el mundo tiene SIBO, ¿no? Porque es lo que se está escuchando. Quiere decir que todo el mundo tenemos bacterias en nuestros intestinos y en el intestino delgado. Todo el mundo. Sí, hay un número de bacterias. Y no quiere decir que tengamos SIBO. No genera síntomas. Exactamente. Gracias, doctor. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias, doctor. Me encantó hablar contigo. Gracias, muchas gracias.